En la ciudad de Cochabamba, Bolivia, nació don Alfredo Coca, un charanguista que llevaría las melodías de su tierra a escenarios internacionales. Cochabamba, conocido como la tierra eterna de la primavera, fue el escenario en el que vio nacer su amor al charango. Proveniente de una familia ligada a las tradiciones culturales, Alfredo creció en un entorno donde el folclore y la historia de la tierra cochabambina marcaban el ritmo de los días, aunque no mencionaba explícitamente en su vínculo directo a la familia antesana. Sus raíces estuvieron siempre impregnadas en el arte y la música. Yo nací en Cochabamba, mi nombre es común. Alfredo. Feliz de haber nacido, digamos, porque a mis 16 años es donde empecé con la música, un poco tarde, pero bueno, ese fue un camino que se abrió así de manera bien importante, ¿no? Para mí. Bueno, es una casualidad, mi papá era de Oruro, entonces ese apellido allá se ha dado, digamos. También hay en todos lados, ¿no? Mi abuela, que era tarateña, por fines de 1800 hubo una hambruna en Cochabamba, entonces se fueron en caravana en busca de agua hasta al lado de Ayopaya, ¿no? Al noroeste de Cochabamba, detrás de las montañas del Tunari, digamos, ubicándonos un poco. Entonces ahí mi abuela hace su familia, mi abuelo apellidaba Antesana, una familia importante, digamos, Antesana, ¿no? Ahí nace mi mamá, mi tío Gilaro Antesana, que no sé si lo conocen ustedes, es un gran pintor también que había nacido. Después mi mamá se viene aquí, a la ciudad, y se conoce con mi papá, ¿no? Que quedó solo, digamos, por fruto de la guerra del Chaco. Porque la guerra del Chaco tiene muchas consecuencias tristes, ¿no? Los abandonos de familia, los que quedan huérfanos, bueno, muchas cosas. Mi papá quedó solito a sus 8 años, creo, y se vino a vivir aquí en lo de un familiar. Entonces, bueno, creció y se conocieron con mi mamá y digamos, ahí nací yo, ¿no? Sobre los hermanos de Alfredo no se tiene registro público, pero su mayor compañero de vida fue siempre el charango, un instrumento que se convirtió en su identidad. Somos 4 hermanos. Siempre alegre porque mi mamá nunca ha olvidado su origen. Siempre hemos ido al campo, a Morochata, Chinchiri se llama otro lugarcito donde justamente nació. Era un lugar histórico de reposo de las guerrillas de la independencia, ¿no? O sea, en los libros nombra ese lugar. Entonces, siempre me ha gustado ir allá porque, bueno, la esencia del campo le llama a uno, ¿no? Y la alimentación que es tan linda, tan rica, ¿no? Del lugar, el maíz, la papa. Entonces, ahí me he criado así, entre lo que era la ciudad, que obligadamente tenía que estar por estudiar, pero el primer día de vacaciones ya me iba a trabajar con la gente, me gustaba ir a ayudarles. Bueno, esa era mi forma de ser. Y pasa el tiempo, ya cuando estaba por salir bachiller a mis 16 años, es cuando vi por primera vez tocar a alguien un charanguito. Y de ahí es que nació esta afición. Hasta ese momento mis papás, como te digo, eran humildes y lo único que querían era que estudiemos. Lo que siempre han dicho, no sean como nosotros, supérense y así va a ser mejor, ¿no? Entonces, de esa manera que nosotros nos dedicamos a la casa, al colegio, colegio, casa, ¿no? Y una vez lo vi al señor tocando, justo en la casa de mi mamá, porque como era del campo, mi mamá a veces sus coterráneos traían productos a la ciudad y mi mamá los alojaba. Entonces, en una de esas él trajo producto, un señor vendió su producto y se compró un charanguito antes de irse, ¿no? Y justo lo encontré probando ese instrumento en la casa. Debajo de un árbol estaba sentadito. Me senté a su lado y bueno, pues ese sonido me encantó. Y a partir de esa fecha ya no me desprendo del charango, ¿no? O sea, había sido como
oportunidad que esperaba para que pueda involucrarme en este camino. Bueno, he tenido la suerte de que mis papás me han comprendido. Porque, bueno, cuando empecé, mi mamá me compró mi primer charanguito. Cuando empecé mis primeras, yo mismo he aprendido a mi manera, ¿no? O sea, me amanecía, estoy tocando, ensayando, no me cansaba. Hasta se preocupó mi mamá, que me estaba enfermando, y porque no era normal mi actitud. Pero así fui avanzando. En la casa no salía para nada, ahí no más ensayaba. Y bueno, estaba en el último año de colegio, y un compañero que vivía cerca, bueno, me vio tocar. Me dice, tienes que ir a la hora cívica del colegio. No, no molestes, yo quiero, para aprender no estoy aquí, no es para otra cosa. Y me obligaron, pues tuve que ir, pues, y toqué 2 temas. A los 16 años, don Alfredo tomó el charango con un propósito más serio. Fue en una presentación con un ballet folclórico donde sintió la primera vez la magia de los aplausos. Desde entonces, el charango se transformó en su voz. Yo continué superándome y ya por los años 74, se dio la posibilidad de ser parte de un grupo musical de don Mario Leyes, coreógrafo muy famoso, que ha ganado muchos premios mundiales de danza, ¿no? Y él estaba haciendo un proyecto muy lindo, 2 semanas en el Achá, como afuera, todos los días lleno, ¿no? los programas que ha presentado. Entonces ahí era la necesidad de un grupo folclórico, de un coro aparte, y con toda esa música se hacían, ¿no?, las representaciones de la danza folclórica. Ese fue mi debut, digamos, en ese grupo, y ahí lo conocí a Mario Hugo Romero, que era ex integrante de los Intihuara, un grupo muy conocido, ¿no?, en esa época, por los años 60. Así. Y él me dio las pautas más o menos, porque yo era como un músico rústico, ¿no?, porque no tenía mucha escuela, pero tenía las ganas. Entonces me dio pautas de cómo escuchar otras opciones de música para que pueda yo alimentarme mucho más, ¿no? Entonces de esa manera que empecé a encaminarme. En los años 80, Alfredo Cocay llevó el talento a Europa. Allí encontró un público que valoraba profundamente el arte andino. Estos viajes no solo expandieron su carrera, sino que también el reconocimiento internacional del charango. Ya por los años 80 fui a Europa, porque yo estaba en la universidad y quería terminar mi carrera de arquitecto ahí, pero no se pudo porque los documentos son un problema. Pero llevé mi charango, me quedé 2 años tocando, ¿no?, haciendo música. Pero sucedió algo importante ahí, porque el boliviano cuando está fuera de su país es donde recién quiere lo suyo. Aquí despreciamos, ¿no?, ni le damos importancia. Hay un recital de música familiar, pero si va a ir Maroy, vamos, ¿no? No estoy en contra de Maroy, sino que duele que lo nuestro no sea apreciado, ¿no? Entonces, ahí aprendí yo mismo a querer mucho más lo nuestro, porque ahí la gente empezaba a investigar, a tocar melodías que nunca yo había hecho, digamos, no le había dado mucha importancia aquí. Entonces regresé con eso a los 2 años, ya con esa mentalidad, ¿no?, de combinar, digamos, mi parte del charango con lo tradicional. Y empecé a ensayar, practicar, y ahí me invita Julio Ortuño para el disco que estaban preparando, que era el disco Amamé. Y ahí salió, por ejemplo, esto que era un ejemplo de cómo lo tradicional puede adaptarse a lo actual, ¿no? En ese tiempo ese tema era actual. Se llama Paloma del Alma Mía. Y yo le puse una introducción bien tradicional. Y cómo se unió. Y se hizo famoso, hasta ahora lo escuchan, ¿no?
¿no? Entonces, una melodía así tradicional, que tal vez muchos no le hubieran dado importancia. Pero, sin embargo, se ha unido tanto ese apoyo, digamos, musical a ese tema que, como te digo, es un éxito grande, ¿no? Alfredo Coca es arquitecto, graduado de la Universidad Mayor de San Simón. Aunque la carrera profesional estuvo marcada por la arquitectura, la música siempre fue su verdadera pasión, aquella que llevó más allá de los límites de su tierra natal. En San Simón no estudié. Yo era de un estatus social bajo. Mi papá obrero, pero mis compañeros, su papá era arquitecto, ingeniero, ¿no? Entonces, cuando había trabajos, bueno, el papá hablaba con el docente y se solucionaba. Yo no tenía que sacar de donde sea la solución, pensar. Pero pese a eso, he hecho muy buenos trabajos porque gracias a Dios había nacido con una manera, tal vez más la voluntad de hacer las cosas, ¿no? Porque cuando hay voluntad, logras objetivos. Cuando quieres empezar algo, dices, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, si vas a hacerlo, tienes que sacrificar. En mi caso era así. En desventaja, pues no me interesaba. Igual, yo tenía una habilidad grande en el dibujo, entonces ya desde el segundo semestre empecé a dibujar planos para arquitectos. Entonces tenía trabajo y ya no estudiaba. Me dedicaba, ya sabes, era con el grafo y la regla paralela, no había pues la computadora como. Entonces acababa uno, otro, llegaba otro, en mis clases, a veces iba a mis clases a dormir porque me amanecía, ¿no? De esa manera logré la carrera. Bueno, ya al final ya estaba en lo más buen nivel de la música, entonces los 1200 ya me consideraron, ¿no? Con la música logré un poquito equilibrar eso. Y logramos, ¿no? El título en mucho más tiempo que lo normal, justamente por esas instancias. Pero sí me gustó, siempre estoy hasta ahora, ¿no? Con actividades de arquitectura puntuales, no muy continuas, pero hemos hecho algunas cosas interesantes. Bueno, he ido casi unos 8 veces a Europa, desde el 2008, cuando me invitaron a la UNESCO, a un festival internacional en París, de charango, ¿no? Entonces había charanguistas, fui con el maestro Cabur, y había charanguistas argentinos, suizos, franceses, de todo. Entonces empezaron todos a mostrar, como siempre, ¿no? Un festival, ¿qué muestras vos? Lo que sabes, algo impresionante. Es normal, el ser humano es así. Yo casi al final entré. Yo toqué unos caluillos con cuerdas metálicas. Y nunca había escuchado caluillos en París. La gente se quedó sorprendida por el sonido. Después de un rato de silencio, cuando acabé de tocar, me aplaudieron de pie. Y el aplauso de pie quiere decir que es lo mejor, ¿no? Pero eso a mí no me llegó para mí, sino yo pensé en mi cultura y dije, tanto despreciamos nosotros, en nuestro país, esas expresiones hasta las aborrecemos, a veces escuchas en la red lo apagas. Pero sin embargo eso es la joya, es el tesoro que tiene nuestra cultura. Más bien la experiencia que tuve con Stromae ha sido algo muy lindo. En Bruselas hicimos el recital porque eran de varios países, ahí empezamos. Y había estado la mamá de Stromae ahí, que había sido amiga de los bolivianos. Y se acerca después de la actuación, me felicita, todo, sabía español. Y al día siguiente ya me llamaron, no a mí, sino al amigo que me ayudó, que tenía el teléfono en contacto. Y le dicen que precisaban un charango para una grabación. Entonces ahí es donde pude contactarme, ¿no? Con este amigo. Y esa experiencia linda, ¿no? En la que, bueno, me dieron las pistas y yo puse mi charango a mi manera. Pues me dice, tú como sabes tocar, dentro al ritmo, ¿no? Entonces le puse la diversidad de maneras que toco y ya hayan sacado lo que necesitaban, ¿no? Y lo grababa. La fama de este artista es grande, es mundial y sencillo. No se hace problema de nada, es como una persona común. Inclusive le dije, por favor, cuando tenga entrevista, diga que el charango que está en su disco es boliviano. Ha dicho, sí, charango boliviano, en francés. Entonces, eso, por ejemplo, es un logro para nuestra cultura. Pero nunca ha dicho nadie, ni la prensa aquí, de decir, no por mí, sino porque el charango tiene ya un lugar
y con nombre y apellido. Eso es importante, porque ahí ya la autoestima crece el señor boliviano. Saber que nosotros tenemos cosas que están brillando en eventos grandes, en este caso en la cultura, ¿no? En el charango. Autodidacta desde sus inicios, Alfredo encontró en los discos de vinilo y en los grandes del folclore su inspiración. Para él, la música andina es un legado que honra y preserva cada día. Cuando empecé a tocar el charango, empecé a conocer. Mi visión ya se amplió más. Entonces conocí la música de charanguistas, tanto de aquí como los que conocen todos, ¿no? El maestro Cabur, los Centellas, Florencio Oros, que tiene una manera muy linda de tocar, y muchos otros, ¿no? De aquí, por ejemplo, don Julio Rocabado, que son bien tradicionalistas, ¿no? Música de antes, que todavía los he conocido en vida, cuando era joven, ¿no? Entonces, esa ha sido mi referencia, digamos. Y también respeto la música actual que hacen los jóvenes, ¿no? Porque finalmente el tiempo es ese. Solo que siempre les recomiendo, hagan la música, pero que hagan con esencia nuestra. En cada presentación, don Alfredo compartía más que música. Compartía el escenario de Bolivia. Los escenarios europeos se convirtieron en unas ventanas del mundo para el charango. Un instrumento que lleva consigo las historias del alma de los Andes. Bueno, esta es la tercera versión. La primera la hicimos en 2009, cuando, bueno, en esa época, por suerte, digo, ¿no? Para la cultura, el gobierno podía solventar económicamente estos proyectos. Entonces, en esa época el gobierno vio el proyecto y no fue pues, a la burocracia, sino que directamente el primer mandatario vio el proyecto y dijo, va. Esa vez hemos sacado el récord Guinness, como la orquesta más grande, de charangos más grande del mundo. El 2010, con ese éxito, se hizo aquí por el bicentenario de las efemérides de Cochabamba. Bueno, se hizo igual con los fondos también del gobierno. ¿No? Y salió. Pero esta ocasión lo hemos hecho sin fondos, porque ya el esquema del gobierno ha cambiado, digamos, ¿no? O sea, hay mucha crisis, todos conocen. De esa manera, lamentablemente, teníamos que recaudar fondos con las entradas. Con la lluvia todo se descompaginó. La gente se entró gratis, no pagaron las entradas, y nosotros teníamos que pagar sonido, muchas cosas, ¿no? Nos quedamos colgados. Pero la vida nos enseña en ese aspecto. Pero lo importante es el fruto, el logro. Nos hemos unido, hay niños de todo lado, de toda clase social, que en los ensayos juntos han estado ahí solidariamente ayudándose a veces, compartiendo lo que nos hace falta en la actualidad, porque nos hemos individualizado todos. Como les digo, ¿no? Es muy importante leer. Tú ahora ya en el internet tienes la facilidad de poder tener la lectura más fácil. Ya está bien, vale, porque antes era el libro, pues el físico que se tiene que leer. Y conocer nuestra historia, pues es muy importante. Porque cuando tú conoces tu historia, eso mismo ya te encamina. ¿Qué es lo que hay que hacer, no? Entonces, que escuchen, que conozcan su historia y que se sientan orgullosos de ser bolivianos. Nosotros, Bolivia es un país muy rico en todo, en recursos naturales, en todo. Lo que está fallando ahorita son las estrategias de saber aprovechar esa riqueza, tanto en la cultura como en todas las demás instancias que se tienen, ¿no? Alfredo Coca no solo es un músico, es el embajador de la cultura. Su vida es un puente entre generaciones, un canto de tradiciones y modernidad, que sigue inspirando a Bolivia y el mundo. Si soy boliviano, quiero a mi país, quiero su cultura y sobre eso tengo que trabajar.